Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque hoy estamos en el episodio 101. Hoy rompimos la marca de los 100 episodios. Así es que para celebrar este episodio, viene aquí una querida amiga mía que desde hace tiempo le había hablado de este proyecto y habíamos platicado que tiene algunas historias para contar, pero hoy se dio la oportunidad, así es que le doy la bienvenida a la locutora Dani Arce. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí ya por fin, después de mucho tiempo y nada, lista. Lista. Oye, Dani, tengo que hacerte preguntas que Venga. a todos los invitados que están por primera vez se las tengo que hacer. ¿Te parece? Va. La primera pregunta es, ¿tú crees en lo paranormal? Sí creo en eso. En algunas ocasiones más que otras hay etapas o hay momentos en donde a veces sí, a veces no, se me hace exagerado y tal, pero hay veces que me gusta creer que sí y hay veces que me gusta creer que no, depende mucho. ¿Depende de qué? ¿Del miedo? Sí. Para que no me paralice, digo, no pasa nada, no pasa nada. Es un gran factor el miedo. Qué bueno que lo manejas así, porque muchas personas dicen que justamente cuando estás en cierto tipo de situaciones que parecen del índole o del tipo paranormal, justamente hacerte la idea de que no, esto no existe, a veces sirve como una manera de bloqueo. Así es. Entonces, bueno, una vez preguntado esto, te tengo que preguntar la segunda pregunta por la que pasan todos. Venga. Dani, me dijeron por ahí que tenías algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Sí, definitivamente, sí. ¿Qué te parece si, para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una? Venga. Muy bien. Esta historia que te voy a contar es una historia, digamos, muy difícil de decir porque hay muchas personas involucradas al día de hoy y me pidieron que de cierta manera no fuera fácil identificar a la familia involucrada. Así es que lo que les voy a contar es una alteración de la narración original, pero digamos que mantiene el alma de la historia. La parte más importante está ahí, pero solo menciono esto porque cuando escuchen la historia, la persona que me lo mandó va a decir, esta es mi historia. Pero necesito mencionar esto porque va a notar ciertos paralelismos y va a decir, bueno, pero no era así. Es por esto. Tuve que cambiar muchas cosas para que no identifiquen a esta familia. Esta historia tiene que ver con hermanos gemelos. En Tampico, hace muchos años, hubo una familia que digamos que tuvieron un milagro. Nacieron al mismo tiempo y de forma inesperada, ya hace un par de décadas, 4 hermanitos a la vez. Un hombre, 3 mujeres. Lamentablemente, por cuestiones genéticas y por lo que tú lo quieras llamar, destino, universo o situaciones de la vida, el hijo no nació con las mismas facultades que el resto de las chicas. Él tenía un daño cerebral que ya no iba a permitirle tener como una vida entre comillas normal como la de sus hermanas. Y aparte, él estaba, digamos, parapléjico. Casi no tenía control del cuerpo y casi no lo podía mover. Sus hermanas desarrollaron un tipo de relación con él, se pudiera decir especial. Especial a un grado que no se desarrollan las relaciones al día de hoy con nadie. ¿A qué me refiero? En esta familia había rumores extraños cuando eran niños, tanto este chico como sus hermanas. Los rumores eran que en ocasiones las niñas estaban en el cuarto con él y veían que estaban hablando como de manera muy fluida las chicas, pero hablando con él y le respondían cosas y decían como si fueran, ejemplo, como no, yo no estoy de acuerdo con que pienses eso. Bueno, pero ¿para qué estás diciendo eso? Pero nunca había la voz del niño. Y cuando les preguntaban qué estaban haciendo, platicando con él. Y entonces sus papás les decían, bueno, o sea, le inventan un diálogo, ¿qué están haciendo? Y dicen, no lo puedes escuchar porque nosotros sí lo escuchamos. Entonces, había un tipo como de diálogo que iba más allá de las palabras que parecía que lo tenían estos hermanos. Cuando pasaron los años, hubo 3 sucesos en especial que son los que voy a contar que marcaron a la familia. El primero fue un choque.
Una de las hermanas acababa de aprender a conducir, salió con el vehículo y de repente el chico empezó a gritar y de una manera como si fuera un alarido de mucho dolor, mucho dolor. 15 minutos después estaban recibiendo la llamada. La chica había chocado y estaba lesionada de un brazo, justamente el área que cuando lo tocaban con él hacía que gritara más fuerte. El siguiente suceso fue un suceso medio extraño. Ellos no sabían cómo digerirlo. La segunda hermana tuvo el primer novio cuando tenía 20 años. Estaba muy enamorada, pero digamos que el tipo no supo valorarla bien y también las cosas no funcionaron. Al final, en ese tiempo los dos digamos que eran unos primerizos. El día en el que él la terminó a ella, que nadie se lo esperaba, extrañamente, desde cerca del mediodía, ese hermano estaba solo en el cuarto y no paraba de llorar. Lo escuchaban sollozar y hacía cierto tipo de gemidos y ciertos movimientos y su rostro estaba lleno de lágrimas. Cuando llegó la hermana, hicieron relación y dicen, es como si sintiera lo que ella está sintiendo. La hermana estaba destrozada. Pero el suceso más fuerte fue el que vivieron en el 2010. Una de las hermanas era especialmente inteligente. Digamos que lo que había estudiado le iba como anillo al dedo y había destacado impresionante. Había tenido un trabajo muy bueno y de la noche a la mañana se estaba haciendo de muchísimo dinero, pero era tan inusual que fuera el crecimiento tan rápido que llevó a boca de muchas personas. Y en esa temporada eso no era algo bueno. De repente un día ya no llegó a casa. La secuestraron. Y el hermano, durante un mes entero, se empezaba a quejar con alaridos, con gritos como de dolor. Y simplemente un día comenzó a llorar. Y ese día les llegó la noticia, la encontraron. Y había signos de que el mes pasado le habían hecho muchas cosas mal. La familia decía que de alguna manera ellos tienen el don de estar conectados más allá de las facultades mentales. Una vez contada esta historia, Dani, cuéntame tu historia. En primera estoy impactada porque sí, soy gemela y muchas de las cosas que las gentes nos preguntan es si sentimos lo mismo, si pensamos lo mismo, si nos gusta lo mismo y al menos en mi caso no es igual. Somos dos gotas de agua, pero sí tenemos nuestras diferencias tanto por fuera como por dentro. Sin embargo, sí ha pasado que estamos de cierta forma como conectadas y de alguna forma podemos decir o podemos expresar lo mismo o que vivimos lo mismo de cierta manera. Porque, si me permites, igual esto lo voy a relacionar con algo que me pasó directamente a mí y a mi hermana. Adelante, por favor. Estábamos en la preparatoria y habíamos festejado el cumpleaños de nuestro papá. Y estábamos en casa, fue una fiesta súper hermosa, estábamos llenos de gente y estábamos divirtiéndonos mucho. Era karaoke, comida, fiesta, baile, todo bien bonito en esa casa. Y terminamos tarde, terminamos en la madrugada. Pero era entre semana. Este era el chiste. Al día siguiente nos teníamos que ir nosotros a la escuela y ellos a trabajar, mis papás, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, no, ahora que recuerdo era un viernes. Sí, era un viernes, por eso terminamos muy, muy tarde. Pero bueno, al momento de que ya terminamos y todo, de que ya descansen y todo, mi hermana y yo compartíamos cuarto en ese entonces.
Y al momento de que nos íbamos a dormir, pues yo generalmente mi cama daba hacia la ventana y la cama de mi hermana hacia la puerta. Entonces ya estábamos dormidas y mi hermana me cuenta que en ese momento ella de repente se levanta de un sobresalto en la madrugada. Y fue decir, y así se quedó y no dijo nada. Pero 2 minutos después, y esto sí yo lo puedo relatar por mi persona, yo me levanté completamente asustada y gritando y con las manos hacia arriba, así como para que alguien no se me acercara. Entonces, al momento de que yo me levanto de un sobresalto en mi cama, digo yo, no, así gritando exasperada. O sea, tenía mi pulsación del corazón súper acelerada y mi hermana se acerca, o sea, voltea conmigo y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Toda asustada, ¿no? Entonces yo le digo, es que hubo o sea, le dije yo, ¿no lo viste tú? Y me dijo, ¿qué cosa? Y le dije, es que vi a un señor completamente de negro, pero yo alcanzaba, aunque no había luz, yo alcanzaba a ver su silueta. Le dije, vi a un señor, traía gorra, traía lentes, usaba bigote y usaba una gabardina y me quería entregar un globo rojo. Y mi hermana se queda de, ¿cómo que un globo rojo? Y le digo, sí, o sea, me quería entregar un globo y lo sentí muy, muy cerca de mi cara, o sea, y me dice ella, ¿sabes qué? Es que acaba de venir conmigo también. Yo lo acabo de ver también. Y le dije, ¿estás segura que no estabas dormida? Y me dice, no. Entonces nos quedamos así como, ¿y cómo pudimos ver el color rojo si no había ninguna luz prendida? Era de madrugada, era de noche, ya no había ruido, ya toda la gente estaba dormida, mis papás, mi hermano, todo estaba dormido. Todo, más bien, todo estaba apagado y todo. Entonces empezamos a hablar las dos, pero pues dijimos, no, pues no vamos a decir nada, ¿verdad? Y al momento de que ya dijimos, bueno, ya todo está bien, fue un sueño o algo, no, pues que sí, bueno, ya volvimos a dormir, pero en eso que nos acostamos, otra vez, pues nuestra cama tenía un respaldo y al mismo tiempo se escuchó tal cual en la parte del respaldo, así, un golpe súper fuerte que ahora sí las dos nos asustamos al mismo tiempo y las dos gritamos, pero grito de esos de alguien ya está aquí, ¿no? Entonces gritamos bastante fuerte y mis papás ya se levantaron y todo y vinieron al cuarto y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros empezamos llore porque no, nos dio miedo prácticamente. O sea, como no veíamos nada, no se nos ocurrió prender el foco porque a la vez teníamos miedo de que nos topáramos a alguien ahí, ¿no? Y ya al momento de que llegan mis papás, de que qué pasó, pues ya les dijimos, es que un señor y que no sé qué, y ya te imaginarás, pues mi papá fue de cómo que un señor aquí adentro y tal. Y bueno, pues así quedó, checamos toda la casa y no había nadie y todo bien. Pero al día siguiente, que era sábado, prácticamente nos levantamos nosotros tarde. Pero aquí lo extraño es que nos levantamos prácticamente todos al mismo tiempo. Ya eran como las 2 de la tarde, nos levantamos y al momento de que salimos del cuarto cada quien, mi hermano no, pero en el caso de mis papás y nosotras, fue de que salimos y al ver en la estancia teníamos un mueble en donde guardábamos cosas. Bueno, todas las cosas de ese mueble estaban afuera, estaban en el sillón. Y fue de, ¿tú lo sacaste en la madrugada, te levantaste o algo? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. Entonces lo que se nos hizo demasiado extraño es que nadie oyó nada, nadie vio nada, nadie sintió nada, pero básicamente la prueba es que todo estaba volteado boca abajo. Había en ese mueble cajitas chiquitas con cosas adentro, monedas, llaveros, y todo estaba volteado boca abajo. Entonces tuvimos que ordenar, pero nos quedamos con la idea de ¿qué pasó? Y ya después nos habían dicho que habían robado dentro de la cuadra, pero nadie dijo qué casa. Y prácticamente nosotros nos quedamos con, a lo mejor fue la nuestra, pero mi hermana y yo en la madrugada
pues vimos o sentimos esa presencia o ese ser o no sé cómo describirlo. Y pues bueno, ya en ese entonces se creía mucho en esto de las vibras, de limpiarlas, de convocar, etcétera. Y le hablamos a una señora, supuestamente para que nos viniera a hacer una limpia a las dos, porque lo curioso fue que fuimos las dos. Y la señora nos manda a hablar y nos pide describir lo que vivimos o lo que sentimos por separado. Y la señora se quedó impactada porque dijo, es que me están contando exactamente lo mismo. O sea, no puede ser que se hayan puesto de acuerdo, básicamente. Aparte, no lo hicimos porque pues era la madrugada, íbamos a dormir y tal. Entonces, nunca nos pusimos de acuerdo, pero sí, vimos y sentimos lo mismo y al momento de que nos hace la limpia, pues salió el huevo, salió como si le hubiesen puesto pastillas efervescentes. Salieron así burbujas. Burbujas, como si hubieses puesto refresco ahí. ¿Tienes aún la imagen de ese sujeto? Sí. Es más, una vez mi hermana hasta lo dibujó. ¿Puedes describirlo? Sí. Tenía un sombrero de esos que tienen el medio hundido. Perfecto. ¿Como tipo vaquero o tipo de los de detective? De tipo detective. De tipo detective. Su cara era alargada. No le vi el cabello, pero no era pelón. O sea, no le vi exactamente cabello en la cara, pero no era pelón. Eran lentes oscuros o lentes de vidrio, pero yo digo que eran oscuros entre comillas porque no había luz, pero no que fueran oscuros, sino de lentes cuadrados, grandes. Sí. Le cubrían prácticamente la mitad de la cara. Pero eran de esos que tienen mucho, o sea, digo que tienen mucho aumento para describir el tamaño, pero realmente no tenían aumento, era un vidrio muy delgado. No eran ni bifocales ni nada, pero pues era así y tenía bigote, muy tupido. Muy tupido. Y pues traía esa gabardina. La gabardina sí recuerdo, o sea, no recuerdo el color de la gabardina, pero era el globo que entregó, al cual pues reaccionamos las dos, fue rojo. Era rojo. Era rojo. ¿Y no encontraron daños en la casa como que haya intentado salir forzando nada. O al momento de entrar tampoco? Nada. Porque incluso nos llamó la atención el hecho de que las ventanas tienen protectores o tenían protectores y no se vio forzado, la puerta tampoco, no quedó nada entreabierto, absolutamente nada. Y lo que se movió en esa mesa, yo sé que fue hace mucho tiempo, pero ¿recuerdas que tus papás hayan dicho de faltó algo aquí o desapareció esto? Sí, desaparecieron cosas. Sí, porque también había collares y por ejemplo estaban todos desparramados y eso no se perdió, pero lo que llamó la atención es que fueron 3 cámaras las que habían desaparecido de esas fotográficas de antes digitales. De ese tipo. Eran 3 cámaras. 3 cámaras y desaparecieron las 3. Sí. Ya. Todo. Y pues lo que nos llamó la atención era eso, de que a lo mejor para encontrar una explicación dijimos, no, era alguien que ya conocía. Pero, o alguien que ya había casado por ahí. ¿Y tú y tu hermana dormían en el mismo cuarto? Sí. Perfecto, pero se levantaron en momentos distintos. 2 minutos después. O sea, ella se levanta primero, se asusta, pero no dice nada porque no quería levantarme a mí. Pero yo me levanto porque yo sentí su respiración en sí. Ya. Entonces yo me levanto toda así. Y ella me dice, ¿qué pasó? Y le dije, es que un señor, Y entonces al momento de que estábamos hablando las dos, pues no pasó nada. Pero al momento de escuchar así en el respaldo, fue de, o sea, literal fue de, ¿qué hay aquí o quién está aquí? Más que nada. Y no, y como te digo, en la premura de todo, no se nos ocurrió prender el foco. Pero pensamos incluso que alguien se había metido al closet o así. Por eso ya cuando papá prende el foco, ya checamos y no había nada. Es que pareciera que entre gemelos de repente hay una conexión, no todo el tiempo, no siempre, pero que a veces está ahí y digamos que no es una conexión visible. Hay una historia de un canal muy famoso que se llama Mundo Creepy. ¿Alguna vez has escuchado de Mundo Creepy?
El nombre sí, pero no he tenido el gusto y el tiempo de ver un poquito más allá. Ok. Mundo Creepy tiene un episodio dedicado a historias de gemelos. Ujú. Se lo recomiendo, está muy bueno. Y ahí tenía una historia que en especial me llamó la atención porque es simple, pero denota muchas cosas. Dice que un día está un nieto caminando con su abuelita. Ujú. Era algo habitual que saliera con ella a diferentes lugares, mercado, a placitas, a comprar cosas y así. Su abuelita era una persona de un talante, de un muy buen carácter y un talante por lo general siempre como apacible, cercana, etc. Ujú. Dice que se le hizo muy raro un fin de semana en el que estaban en un mercadito y de repente la abuelita se para en seco, abre mucho los ojos y empieza a sudar. Él creía que fue probablemente como alguna situación física, médica, ¿no? Entonces él se asusta y la abuelita voltea con él y le dice, nos tenemos que ir ya, nos tenemos que ir ya. Y le dice, ¿qué pasó? Dice, mi hermana, se accidentó mi hermana. Y entonces él no entendía, porque ni siquiera era el tiempo de celulares. Ujú. Ujú. Cuando llegan a la casa, reciben la llamada, su hermana está internada en un celular. Justo en el momento en el que ella tuvo ese impacto, su hermana acababa de ser impactada por otro vehículo y sí estaba muy dañada. Ella recuerda, o más bien, el chico que cuenta la historia recuerda que su abuelita tenía mucho miedo porque dice que tal vez no va a sobrevivir. La hermana salió bien, dice, pero al poco tiempo falleció la señora y la que estuvo en el funeral fue la hermana y dice, fue algo como que muy loco, pero lo más impactante fue que el día del accidente mi abuela sintió lo que su hermana sintió sin siquiera estar como comunicada con ella. Ujú. Hay muchas historias de gemelos de esta conexión invisible que está interesante. A mí la verdad es algo que yo disfruto. Generalmente la gente me pregunta, ¿y tú sientes lo que ella siente? Y obviamente no, porque somos seres completamente distintos. Pero sí hay ciertas cosas en donde ha pasado también el típico de, apenas te iba a hablar y de repente aparece la llamada de ella, un mensaje de ella, o al revés, de, apenas te estaba marcando, ¿no? O también hubo una ocasión en donde no nos pusimos de acuerdo ni nada, pero yo le hablé y le dije, es que siento que estás inquieta. Y empezó llore y llore y llore. Y al revés, o sea, nos ha pasado a las dos en diferentes tiempos. Sí, ella es más de enojarse. Ya. Ella es más de enojarse. Entonces es que le mandé un mensaje yo de, es que siento que estás inquieta y empieza, es que y empieza a desahogarse, ¿no? O conmigo es de, hey, ¿todo bien? Y yo empiezo de, suelto el grifo, así, así, o sea, son cositas de ese tipo que a mí sí me gusta mucho. Me dicen algo en donde te arrepientes de ser gemela, directamente con ella, nada, realmente nada. Me gusta mucho que, sobre todo ahorita, en estas edades en donde ya una es más madura, siento que es muy, muy bonito. Y sobre todo sacar esta parte en donde es un apoyo, ¿no? De cierta manera. Y viceversa, yo siento que es algo mutuo y es algo que constantemente va alimentándose. Pero ahora que me acuerdo, llega un momento en donde sí es medio creepy para las personas que no lo viven, porque también quedan muchas dudas, como no sé si has escuchado el caso de las hermanas que se les conoce o las conocieron como las hermanas silenciosas, las gemelas silenciosas. No, cuéntame, por favor. Bueno, ellas tienen un historial así a grandes rasgos de que nacen en el año de 1978, si mal no recuerdo. Y pues ya ves que no hay celulares ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues nacen y todo normal, pero al momento de que las niñas empiezan o deberían en teoría de generar algún tipo de diálogo con los demás, reaccionar cuando alguien sonríe o reírse si alguien les hace cosquillas o algo, pues estas hermanas no. De plano, desde chiquitas no. No interactuaban con las personas. No, para nada. Incluso se llegó a pensar que tenían autismo en algún grado severo
porque decía, no hay ningún tipo de interacción, casi no mantenían el contacto visual, casi no abrazaban, no se dejaban abrazar y era igual, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando llegan a su edad escolar, desde preescolar y primaria, esto es en Estados Unidos, básicamente ellas se hablaban nada más entre ellas, no interactuaban con otros compañeros, se vestían igual, les gustaban a veces jugar a lo mismo, pero en la edad escolar, desde muy chiquitas empiezan a notar sus papás alrededor de los 9, 10 años, que empiezan a tener comportamientos mucho más marcados. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta, dado que ya las empezaron a llevar con psicólogos y psiquiatras infantiles y hospitales para ver si no había algo malo en ellas en cuanto a su desarrollo, ya fuera neuronal, fuera de lenguaje, fuera interactivo, etcétera. O sea, los papás se desvivieron por ellas porque se les hacía extraño que, ¿cómo que mis niñas no hablan? O sea, era nada más entre ellas y así. Empezaron a notar que las hermanas pasaba que las dos respiraban al mismo tiempo o era sincrónico, era sincrónico, es decir, una hacía la inhalación y la otra exhalaba. Y la otra exhalaba. La otra exhalaba y la otra inhalaba y así se iban. Y luego también cuando ya más o menos como en los 8, 9 años, igual en esos tiempos que ya empezaron su edad escolar, empezaron a dialogar, se dieron cuenta que solamente dialogaban entre ellas, con gestos, con señas, y aparte tenían un diálogo que era particular de ellas nada más, que solamente ellas entendían, que tiempo después, al parecer, si mal no estoy, se descubrió que era inglés de quién sabe qué parte, de Virginia o algo así, pero era rápido y era mocho, por así decirlo. Entonces ellas se comunicaban entre sí. El caso es que conforme va pasando el tiempo y al ver que no interactuaban y al ver que no socializaban con nadie, los doctores lo que les llamó la atención es, bueno, ¿y cómo sabemos si alguien se siente mal? Si una de las dos se siente mal, si se siente bien, si tiene algo por dentro, ¿cómo le hacemos? Entonces, para ello, ya en la desesperación de sus papás, las mandan a hospitales psiquiátricos, ya para mayores. Y en ese hospital, pues las empiezan a estudiar, las empiezan a profundizar, pero no hablaban hasta que una doctora, pues dice, ¿sabes qué? Pues si no hablan, o no interactúan, o no reaccionan, comen lo mismo, hacen lo mismo, respiran igual, ¿cómo le vamos a hacer? Prácticamente era darse de topes con la pared, ¿no? Entonces a una se le ocurre darles un diario para que empezaran ahí a escribir, al menos para saber si tenían lenguaje y tal, porque las cuestiones de la escuela, pues se manejaba como educación a distancia, ¿no? Por lo mismo de que estabas en el hospital, pues no ibas a la escuela, entonces no había mucho tampoco de dónde sacar porque no tenían la interacción con sus iguales, ni tenían ningún tipo de evidencia académica ni nada. Entonces en el hospital se les brinda un diario y se van dando cuenta conforme empiezan a interactuar una de las dos dentro de su desesperación permite que lean su diario, ¿no? Entonces, todas las historias que ella escribía, que una de las dos escribía, era de muerte, de asesinato, incluso de deseos íntimos, pero con personas prohibidas, por ejemplo, un maestro y luego con una maestra y luego con un compañero, pero de una forma muy sádica, porque era ese reflejo de violencia, ese reflejo de enojo, de fastidio, de frustración, casi hasta de depresión, porque dentro de sus historias describía al personaje. Y lo curioso de todas esas historias que esta gemela escribía era que era de muerte, era de que se quería morir o de que quería terminar con el sufrimiento, terminar con el fastidio, terminar con el miedo a su propia hermana. Al final, dentro de las historias, uno de los personajes malos o con quien quería terminar era con su propia hermana.
Entonces, ya con el paso del tiempo no se supo realmente quién de las dos manejaba a quién, porque eso también se habla. Se dice que una gemela controla a la otra, otra tiene dominancia sobre la otra, una es más dominante y obliga a otra a hacer algo que ella no quiere o tal, y como que la amenaza. Pero lo extraño es que a la edad de 19 años, una de las dos se suicida a los 19 años. Se suicida, tal cual. O sea, aparece muerta en su celda. Y es ahí en donde toda esta historia se conoce, porque ya la gemela que queda viva acepta una entrevista con una periodista en donde le dice, bueno, ya acabó mi sufrimiento, pero fue un acuerdo. No fue un suicidio porque fuera algo traumático, estuviéramos cansadas. No, simplemente fue un acuerdo al que llegamos las dos, de que para ser feliz, una de las dos se tenía que suicidar. Y mi hermana, no recuerdo su nombre, la verdad, pero dijo que su hermana había tomado la decisión, porque su hermana sentía que ella tenía que pagarle a su gemela ese sufrimiento que se veía plasmado en sus historias. Entonces, como que prácticamente tomaron la decisión entre las dos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque prácticamente estaban en celdas separadas, pero llegaron al acuerdo. Entonces, una de ellas dos se suicida y la otra no estoy segura de si todavía vive, pero al menos de que ya está rondando la tercera edad, ya está rondando la tercera edad, porque esto pasó, como les decía, en 1978, por ahí. Y así ha quedado. Fueron catalogadas así y hasta ahorita, hasta la fecha, la hermana no ha querido revelar realmente por qué se quiso suicidar. Prácticamente todo gira en una le causó el sufrimiento a la otra y para no sentir esa culpa, mejor le dice, te libero de mí, porque yo soy la que está mal de la cabeza, o yo soy la que está triste, o yo soy la que está deprimida, o yo soy la que trae todas estas ideas y a ti te dejo libre. ¿Estamos de acuerdo? No, pues que sí. Y boom, llevaron a cabo el acto en silencio y pues nadie se dio cuenta, porque por eso se les conoce como las gemelas silenciosas. Fíjate que trajiste a mi mente una historia que escuché hace poquito. El maestro Cantapiedra de Relatos del Lado Oscuro justo hizo un video hace una semana en el que hablaba de estas situaciones que a veces pasa con los dobles, que son como bien difíciles de expresar. En este caso, ese vínculo extraño, ese tipo de alianza y el hecho de que haya ido tanto a este lado como oscuro de la vida, ¿no? Uh-huh. Él menciona una historia que es muy extraña, que propiamente no tiene que ver con un gemelo, pero sí tiene que ver con algo similar. Dice que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Alemania nazi, pues ahí no eran, las personas que eran judías sabían que le estaban pasando muy, muy mal. Uh-huh. Había un doctor que empieza a tener una situación como muy, muy extraña que vive en ese tiempo. La situación que él vive es que él sabe que no falta mucho para que lo persigan. Él sabe que de un momento a otro lo van a ubicar porque era una persona de cierto renombre, ciertos puestos, y ya estaban empezando a remover a todos esos puestos, remover riquezas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Él, dentro de sus día a día, intentando como tener este perfil bajo, llega a su departamento y nota cómo justo delante de él, a unos metros, en la entrada de su departamento, que eran un par de escaleras antes de llegar a la puerta, se está subiendo un tipo por ahí y va directo hacia la puerta, muy decidido. Él era el único que vivía en ese edificio, entonces se le hace muy extraño. Cuando llega cerca de ahí, le habla, le dice, hey, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo ahí? Y cuando voltea, se ve a sí mismo. Una persona exactamente igual que él. Mismo rostro, mismo bigote, misma barba, misma ropa. Se queda impactado y le dice, ¿quién eres tú? Y el tipo mete una mano a la bolsa
y saca la llave del departamento y la abre y se mete. Y él no sabe cómo reaccionar. Voltea y se va a casa de un amigo. Y cuando llega a la casa del amigo dice, es que no me vas a creer lo que acaba de ocurrir. Y va llegando al departamento, hay una persona subiendo y le cuenta toda la situación. Y el amigo le dice, oye, tal vez tuviste un shock, crees haber visto a alguien igual a ti, pero simplemente era un ladrón, no. Ya sabes que ahorita todas las situaciones de la policía están muy fuertes. Entonces dice, mira, hagamos esto. Quédate esta noche aquí y mañana en la mañana vamos los dos juntos al departamento. Dice, para que no vayas a correr un riesgo. Decide quedarse ahí. Al final no pasa una buena noche por estar preocupado de qué es lo que acabo de vivenciar. Ujú. Y resulta esto. Cuando llega al departamento, resulta que el departamento fue vandalizado en la noche. Se metieron personas de este partido, lo destrozaron por completo, como que lo habían ubicado. Y justo en la cama, que es donde él tenía que estar, una viga del techo la habían dejado caer justo en medio. Y él dice, yo no sé quién fue. O sea, esa persona que vi ayer, pero me salvó la vida. Entonces, hay esas historias en las que no necesariamente es un gemelo, pero estos dobles que de repente aparecen. Y hay en este mismo episodio una historia muy buena que no sé ni siquiera cómo tomarla. Que una persona en un pueblo, él tenía una ranchería, empieza a tener cierto renombre muy negativo en el que nadie se le quiere acercar porque resulta que se biloca, está en dos lugares a la vez y hace como las cosas dos veces. Él salía del rancho despidiéndose de todos, pero con una voz extraña, una voz que no lo caracterizaba, una voz donde no lo ubicabas. Y la gente con el tiempo se daba cuenta que si llegaba a ver eso y escuchar eso, un par de minutos después iban a ver al real llegando y despidiéndose ya con su voz. Y eso pasaba también en el pueblo. Llegaba, saludaba, se sentaba y ubicaban la voz extraña. Cuando volteaban a la mesa donde se había sentado esta persona, ya no había nadie ahí. Minutos después entraba por la puerta, saludando, todo exactamente igual, pero ahora sí su voz normal. Dicen que esto que ocurrió una y otra vez de su doble siguió pasando incluso después de que murió y que la gente, la hija de él ubicaba que esto pasaba porque para protegerse de este demonio, porque creían que era un demonio, ponían unas cruces blancas en las puertas. Y dice que ella iba al pueblo después de que este señor fallece y que cada vez más aparecían cruces blancas en las puertas de muchas personas. No les quiso preguntar por la misma situación que ella era familiar. Dice, pero a mí me tocó vivirlo. Entonces, como que existe una parte de la naturaleza que no la terminamos de entender aquí con estos dobles, pero por el otro lado, en esta conexión que hay entre los gemelos, ¿no? De esta naturaleza oscura en el sentido físico de la palabra, que le llaman oscuro a todo eso que no conocemos. Entonces, ¿qué más tienes por ahí, Dani? Porque está muy bueno el tema de gemelos. Pues es que me acabas de relacionar con la historia de dos gemelitas también. Se conocen como, o las conocemos como las gemelas Pollock. Y este dato lo tengo muy presente porque las primeras niñas, y digo las primeras porque ahorita les voy a decir por qué, nacen unas gemelitas en Inglaterra en el año de 1957, el 5 de mayo de 1957. ¿Por qué me acuerdo mucho de la fecha? Porque el 5 de mayo también cumplo años yo y mi hermana. Entonces, estas gemelitas nacen ese día, la familia era religiosa. En ese entonces se cuenta que ellas iban a ir a la iglesia, pero esa iglesia tenías que pasar primero por una placita y luego ya ubicarte al final de la iglesia. Y era un domingo cualquiera en donde iban a ir a su misa normal y tal. Las niñas tenían 11 años. Entonces, al momento de que ellas van cruzando por la plaza, en ese momento, pues ya ves que están estas atracciones de paseo con caballos, etcétera, etcétera. Bueno, una de las carretas que llevaba uno de los caballos prácticamente les impacta a las gemelitas. ¿Cómo? No se dicen muchos detalles, pero en cortas palabras las mata, prácticamente.
Obviamente la mamá quedó destrozada, el papá también. Se mudan de ahí y se van a otro espacio, a otro estado. Y pasa un año. Y en el año de 1958, el 4 de octubre, nacen con la gracia de Dios, etcétera, las otras gemelitas. O sea, la señora se entera de que está embarazada de gemelas y ellas nacen ahora el 4 de octubre. ¿Qué es lo extraño? Que nacen estas niñas y con el paso del tiempo todo normal. Pero cuando las niñas empiezan a hablar, se van dando cuenta en primera instancia que van notando marcas en el cuerpo de cada una. Por ejemplo, una de las dos gemelitas tenía una marca en la frente, en donde su hermana mayor anterior, o sea, la primera, se había descalabrado. Luego, la otra hermana, la primera, tenía un lunar en la cadera, en la parte derecha de la cadera. Y una de las nuevas gemelas también. Entonces, vamos a ponerles un nombre, porque en este momento no me acuerdo cómo eran exactamente los nombres de las dos, pero vamos a decir que las primeras se llamaban Johanna y Lucy, y las segundas se llamaban Grisel y Marcela, ¿no? Entonces, los papás se fueron dando cuenta por cuestiones físicas que se parecían. Una de ellas se parecía a la primera, por así decirlo, y la otra a la otra, ¿no? O sea, hacían como que este par de reencarnación, es a lo que más o menos te quieren hacer llegar. Entonces, ahí quedó en la parte física. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta que las niñas, las actuales, por así decirlo, les empezaban a pedir cosas que sus anteriores niñas les pedían. Un día, cuando las niñas van creciendo más y desarrollan el lenguaje, se van dando cuenta que se empiezan a comunicar entre ellas y empiezan a nombrar objetos de la casa que ellas no habían visto. Entonces, en una de esas, una de las niñas le dice a su papá que quiere a un muñeco Teddy, vamos a decirlo así. Y el papá se queda sorprendido porque Teddy era el nombre que tenía el osito de una de sus hijas anteriores. Entonces los papás habían guardado los objetos de las gemelitas, las primeras, en el sótano. Al hacer la mudanza se llevaron todo y dicen, bueno, pues lo están pidiendo, entonces vamos, y que las van llevando al sótano y las niñas reaccionan. ¡Ay, mi cajita de música! ¡Ay, mi osito de peluche! ¡Mi cobija! ¡Mi tal, mi tal, mi tal! Y los papás se quedaron impresionados porque esos objetos eran de sus hermanas, las fallecidas. No de ellas. No de ellas. No sabían el nombre, no sabían de quién era qué cosa, pero cada una agarraba sus objetos, agarraba sus juguetes. Cada una tenía cada uno y se quedaron como, ¿de dónde? Si no se los habíamos mostrado, no les habíamos dicho que ellas tenían unas gemelas, no les habíamos dicho de las marcas. Pero también lo curioso es que con el paso del tiempo, las niñas empezaron a dejar el descubierto su mayor miedo. Uh-huh. ¿Tú cuál crees que era su mayor miedo? Mira, para cómo va la historia, nunca la había escuchado, pero para cómo va la historia, creería que la cosa que los mató. Justo. ¿Sí? Ellas prácticamente le tenían miedo a todo vehículo que veían. No podían cruzar la calle sin empezar a temblar o a llorar. Y hubo una ocasión en donde la mamá les dijo, es que, ¿por qué lloran o así? Y no decían, es que me mató. No llegaron a decirlo. Pero decían, es que me va a doler. Me va a doler como la otra vez, ¿no? Entonces, este periodo de este tipo de incidencias fue desde los 0 hasta los 11 años. Ya después de los 11 años se desprendieron de esas personalidades y ya. Y regresaron a ser,
sea, empezaron a hacer ellas y los recuerdos de la infancia. Y empezaron a hacer ellas mismas, ahora sí como eran de Marcela y Grisel. Fíjate que necesito hacer una rectificación. Ahorita me estaba haciendo memoria y creo que uno de los primeros episodios, esa historia sí la contó un invitado, tal vez hasta la conté yo, porque hablamos sobre reencarnación. Sí. No, como que digo, ya han pasado 100 episodios, entonces ya no me acuerdo tanto, pero sí, siento que esa historia sí, o la dije o ya me la habían contado. Y es cierto, son las dos niñas que habían fallecido y le tenían miedo a la forma en la que habían muerto. Y qué interesante. El dato que no sabía de esa historia, no lo tenía fresco, era que a los 11 años perdieron la memoria. O sea, ya no hablaban de sus hermanas. Exacto. Ya no hablaban de sus hermanas. Fíjate que ese es un dato muy loco que pasa. Hay varias historias de reencarnación. Hay muchas historias de las personas que creen en toda esta cuestión y quiero decirlo, es muy respetuoso la creencia de cada quien. Así es. Acerca de vidas pasadas. Pero hay muy pocos casos que verdaderamente se han logrado documentar y decir, ok, aquí sí parece que existe una vida pasada. No es nada más una creencia. Está el caso de un niño, si mal no recuerdo, era un niño americano o europeo, no recuerdo exactamente, pero el caso era que él antes de los 7 años comienza a hablar acerca de un pueblo lejano perdido en la India en el cual lo habían matado y lo mataron creo que por una cuestión de amores. Entonces sus papás no entendían por qué repetía una y otra vez historias de ese tipo. Se les hacía muy pequeño para estar trayendo historias de esta índole. También estamos hablando que esto fue a mediados de los 80, si mal no recuerdo, tal vez fue un poco antes. Entonces no había la apertura de comunicación como al día de hoy. No, el diálogo para ellos les resultaba totalmente ajeno a las vivencias del día a día. ¿De dónde tienes información? ¿Por qué nos habla de estos temas? Resulta que cuando empiezan a indagar, les empieza a dar cada vez más datos acerca de dónde estaba el lugar, nombres de las personas del lugar. Entonces finalmente el papá se toma en serio la plática del niño y dice, bueno, vamos. Le pone un mapa y le dice, ¿dónde es? Aquí, vamos. Llegan al lugar y resulta que todo lo que les he estado contando es real, todo. Cada uno de los lugares, cómo les describió las cosas, quién vivía en cada lugar, todo era real. Y entonces él sabía, él decía, mi esposa vive ahí, en ese lugar, y ella sabe por qué me mataron. Y de hecho yo estoy enterrado en aquella parte. Y todo lo que decía era verdad. Ese es uno de los pocos casos que se han documentado al día de hoy en el que dicen si hay reencarnación. También está el de Ana Frank, de esta famosa niña que hizo el diario. Años después viene una persona que antes de que el diario se volviera conocido, ella conocía todos los detalles de la vida de Ana Frank porque al parecer era como que un tipo de reencarnación. Yo puedo decir que el día de hoy no soy un fiel creyente de la reencarnación, honestamente, ni de vidas pasadas. Respeto mucho a quien lo cree, pero sí hay casos documentados y hay un detalle bien loco. Después de los 7, en este caso 11, pero después de cierta edad pierden todo recuerdo de lo anterior. Dani, ¿qué más historias tienes por ahí? Tengo una que esta sí me la contaron a mí, no me pasó, no la leí ni nada. Esta sí fue de boca en boca, como quien dice, pero también es de unos gemelitos. Resulta que la chica que me contó esta historia me dijo que una ocasión ella es prima de estos dos gemelitos. Y me dijo que una vez su familia hizo este plan de ir a una cabaña para relajarse, para estar en la fogata, etcétera, etcétera. Entonces, todo iba bastante bien, ya habían hecho su carnita asada, ya habían, pues, asado malvaviscos, por así decirlo, bombones, no sé cómo se conozcan, pero ya habían hecho todo el festejito y todo. Y al momento de dormir, es la típica, ¿no? Vamos a contar cuentos de terror y todo, ¿no? Y al momento de que empiezan a contar esas historias, el tío empieza a decir, es que hay que tener mucho cuidado porque en esta parte en donde nosotros estamos hay muchas brujas. Entonces, estos niños eran de 9 años, o sea, eran chiquitos, pero no tanto.
Sin embargo, el tío les empieza a decir, tengan mucho cuidado porque las brujas así y así y así. Y tú sabes que la imaginación de un niño es una bruja, la típica imagen de una mujer en una escoba con una nariz grandota, con el sombrero puntiagudo, una risa muy estridente, etc. Entonces, los niños se quedaron con esa idea. Sin embargo, no sé si tú tengas un dato distinto, pero se dice aquí, sobre todo en Monterrey, que las brujas no son como nosotros las vemos en las películas, sino que toman el cuerpo o la forma de una lechuza. Ah, claro, las lechuzas. Sí. Bueno, entonces, al momento de que ya todos se van a dormir, el tío les empieza a decir de que cuidado con las brujas y cuidado con las brujas. Bueno, el tío no especificó que eran las lechuzas o que formaban que tomaban la forma de una lechuza. No, sino así lo dejó, pero al momento de que cada quien se va a su cabaña a dormir, pues la mamá hace la labor. Eran gemelitos, era un solo cuarto para ellos dos y los demás pues cada quien en los otros cuartos de la cabaña, ¿no? Después de lavarse los dientes y que cuéntame un cuento y tal. Bueno, pues ya. La cabaña tenía 2 pisos. Obviamente en la parte baja era cocina, sala de estar y partecito de patio para hacer la fogatita. Y en la parte de arriba pues estaban ya las habitaciones de la familia. En este caso eran 2 habitaciones. La habitación de los papás y la habitación de los niños. Porque en las otras cabañas pues estaban los demás familiares. Porque era como este acomodo de las cabañas unas frente a otras, pero cada quien con sus habitaciones, etcétera, ¿no? Y al momento de que ya están dormidos todos, estamos hablando ya después de la medianoche, haz de cuenta que la mamá contó al día siguiente que empieza a escuchar mucho ruido en la ventana, en el segundo piso. Empezó a escuchar como si la ventana hubiese estado topando una puerta con otra o la ventana que estuviera entreabierta y estuviera dando de golpes y de golpes y de golpes. Entonces se levanta por el ruido y bueno, hasta eso, cerca de ahí pues había un arbolito grande. Entonces ya llegaba la rama al segundo piso. Y al momento de que llega la señora porque dice, oye, pues está escuchando mucho, o sea, la ventana está abierta. Bueno, dice la tía o contó la tía, me dijo la prima, que al momento de que la señora abre la puerta, estaba la ventana que estaba cerrada y estaban las 2 camas. Pero la señora entra y se lleva una lámpara de celular, no prende ni velas ni el foco directo porque dijo, pues nada más voy, la cierro y ya, ¿no? Entonces, al momento de que ella abre la puerta, se queda en shock porque básicamente ve a sus gemelos, uno en cada cama, hincado, con las manos así enfrente de la cara, estaban hincados en las camas y estaban dando hacia la ventana. Y en la ventana lo que se veía era prácticamente una lechuza. Larga, estaba muy grande o la describió demasiado grande. Entonces ella la alusa y la lechuza se le queda viendo fijamente a ella y luego va cambiando la mirada hacia los gemelos y luego a ella y luego a los gemelos y ella los trató de despertar, pero no pudo. Ella se puso delante de ellos, de cada uno y de que, oye, despierte, que no sé qué. Y no, se quedaron con los ojos cerrados y con las manos así. Y en una de esas que ella va por un vasito de agua como para levantarlos así ya para que se vinieran, en lo que ella va por ese vasito para agarrar gotitas y aventárselos, regresa, la lechuza seguía viéndolos fijamente a los 3. Y básicamente cuando ella se acerca con sus niños, a fuerza los para y los niños tenían ya abiertos los ojos, los 2, porque ella básicamente al ver que están así, pues los separa, ¿no? Los trata de separar de la cama y parar y todo. Pero
Cuando ella va por el vaso, ya tenían los ojos abiertos, pero básicamente no estaban viendo. Como si estuvieran dormidos con los ojos abiertos. Dormidos con los ojos abiertos, como en un trance o en una somnolencia muy fuerte, porque la señora les hablaba, les aventaba las gotitas así de agua, de que, oye, hey, te estoy hablando, y daba aplausos también, y no reaccionaban y no reaccionaban. En eso, pues ella ya se desespera y prácticamente lo que contó al final es que los carga. O sea, le llama al esposo y les dice, ¿sabes qué? Los niños no están reaccionando. Y su reacción como tal fue llevárselos con ellos a dormir, ¿no? Entonces se lo llevan cargando, pero dice la prima que la tía dijo que al momento de que los cargaba estaban duros, con los ojos abiertos, no reaccionaron al momento de que los aupaban o de que los cargaban, se quedaron tiesos, así nada más como paralizados, sí, como paralizados. Entonces ya se los llevan con ellos y todo y pues ya los acuestan y ya al momento de estar ellos en el cuarto pues ya se relajan y se duermen y al día siguiente pues la mamá les dice de que oigan, porque los niños al momento de despertarse fue de ¿por qué estoy aquí y no estoy en mi cuarto, no? Entonces la mamá les comenta de que es que no sintieron tal cosa, no escucharon tal cosa, no me vieron diciéndoles tal y nada más uno de los dos, porque al otro le dio miedo, empezó llore y llore y llore y llore y uno de los dos le dijo, es que yo sí te veía, pero yo estaba lejos. Porque alguien del frente no le dijo una lechuza, dijo alguien. Dijo que una mujer les estaba pidiendo que se fuera con ella. O sea, prácticamente esa se interpreta al parecer que esa lechuza o esa bruja les estaba pidiendo a los dos que se fueran con ella. ¿Para qué? No se sabe todavía. Pero el tío, entre broma y broma, al día siguiente fue de, es que quería, como se dice todo esto que ya hemos hablado de la conexión de gemelos y de que el poder que hay entre ellos y todo eso, pues se contaban las leyendas de ahí, básicamente. Y supuestamente lo que se buscaba o lo que buscaba esta bruja o esta lechuza era poder repartirse entre dos. Aunque fueran niños, no importaba el género, no, pero era poder repartirse para ahora sí, de alguna forma, volver a crecer, vamos a decirlo así. O sea, volver a reencarnar, pero no desde cero, sino ya desde un cuerpo vivo, de un cuerpo que ya tiene experiencias, que no son obviamente las mismas, pero básicamente era como tomar el cuerpo por dos. Como si fuera una combinación entre el retomar la juventud, porque es regresar. Exacto. Tener conciencia de sí misma, pero aparte dividirse. Porque supuestamente el tamaño de la lechuza era lo que determinaba el tiempo que ella llevaba en este plano. Y como era el tamaño de una persona, pues ya te imaginarás que era un alma vieja, vamos a decirlo así. Entonces dijo, súper bien, en lugar de cargarle a una, me divido, ¿no? Como esta típica, prácticamente historia de terror que siempre te cuentan, que dicen que son como mentira y pues ahí queda. Pero aquí en este caso pues era repartirse para volver a empezar, vamos a decirlo así. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. ¿Por qué no abrió la ventana directamente? No lo sé. ¿Por qué? O no se sabe más bien, no se supo. Pero básicamente se dice que en ese espacio, que no me dijo exactamente dónde era, porque por un lado yo dije, está interesante. Claro, no me gusta mucho meterme en eso ya de lleno, pero pues está interesante el saber qué tipo de historias se cuentan de los lugares, porque justamente es lo que te hace ver la esencia del lugar como tal. Entonces, no se sabe exactamente cómo, para qué o por qué, pero de los gemelos que pudo explicar más o menos qué estaba pasando, decía eso, de que él se estaba yendo. O sea, no que se estaba yendo con ella, sino que él por dentro veía que él se estaba desprendiendo del suelo. Como un viaje astral. Como un viaje, ajá.
obviamente la mamá dijo, no, estaban dormidos y tal, pero a la vez la señora decía, pero pues ¿cómo les puedo decir que están mintiendo si yo los vi? Yo vi que los paraba y estaban tiesos y que no reaccionaban y que no se movían ni con agua ni con nada. Entonces, ¿cómo? O sea, de cierta manera ya la prima, cuando la tía les cuenta al día siguiente a todos, fue que la prima se quedó con la duda de, ¿y cómo le haces para traer a alguien al presente cuando sí está en el presente realmente? O sea, ¿qué parte del ser se está yendo? ¿La conciencia? ¿El espíritu? ¿O qué es lo que está tomando este ente o esta criatura de ti para que no reacciones? Porque si es el espíritu, por un lado, desde esta creencia del espíritu, entonces ¿por qué te podías parar? Si no hay energía, vamos a decirlo así. Y si no es la mente, ¿cómo es que el niño estaba consciente de que se estaba desprendiendo del suelo? Y estaba viendo todo de lejos. O sea, lo describieron como algo que se veía como un sueño, vamos a decirlo así para poderlo explicar, pero es esa típica de donde tienes un sueño y está en cámara lenta y en donde sientes que quieres correr, pero no puedes correr, pero estás todo acelerado. Ese tipo de sensaciones en donde las sientes, estás consciente de ellas, pero no te puedes mover, como si se te hubiese subido el muerto, haz de cuenta. Fíjate que hay dentro de los fenómenos hipnóticos existe uno que es el de la despersonalización, y es cuando las personas de repente sienten que su cuerpo no es su cuerpo, que ellos no están ahí y que se están viendo hasta a veces desde fuera. Desde arriba. Exacto. Sí, y se ha pasado. Ocurre, o sea, existen el fenómeno de los viajes astrales, que hay personas que se ha comprobado que sí de alguna manera su conciencia sale del cuerpo, pero también existe este otro fenómeno en el cual el cerebro hace algo de tal manera con tu conciencia que empiezas a percibir el mundo diferente y que hace una división entre el cómo te percibías y el cómo te estás percibiendo y los transforma como en dos seres distintos, el cuerpo de la mente. Entonces, dentro la dificultad a veces con muchos fenómenos paranormales como el que acabas de plantear es que como no es posible estar dentro de la mente o el espíritu de la persona, no sabes exactamente qué está pasando, pero por lo que estás diciendo, en muchos casos que yo estuve con personas que estaban en trance hipnótico, parece mucho de eso. O sea, si el niño se estaba viendo a sí mismo, pero al mismo tiempo lo veía todo en cámara lenta. Y veía a los demás, en este caso a su mamá, haciendo todas esas acciones, ¿verdad? Si el ángulo de visión no fuera el mismo que el del cuerpo, pudiera ser otra cosa. Pero si el ángulo de visión es el mismo que el de los ojos, o sea, no se ve, él no ve a su cuerpo desde fuera, sino que desde sus ojos ve a su mamá y a los demás. Exacto. Pudiera ser una cuestión de despersonalización. Entonces ahí es una cuestión como que se tiene que indagar, pero está súper buena. Y los dos, a mí lo que me llama la atención es los dos. Porque se dice que las brujas tienen cierta habilidad para generar un tipo de control mental y dormir a las personas y a los niños. A los niños. Y fíjate que esto no lo conocía tanto, pero hubo un episodio hace unas semanas con la chica Interesting, que le mando saludos a Yadira, que ella contó unas historias de brujas y todas coincidían con eso, con ese poder. Me metí a indagar y resulta que sí. O sea, pero no estamos hablando que de aquí, de Monterrey. No. A nivel mundial. Hay historias de eso en todas las culturas desde hace siglos, en el que estas brujas, que parece que son cierto tipo, no son todas las brujas, son cierto tipo, tienen el poder de generar sueño y somnolencia en grupos de personas y no les permiten reaccionar a tiempo. Entonces está interesante. Sí, está súper padre. Yo te preparé 2 historias a ti y al auditorio para cerrar este episodio del día de hoy. Venga. Dani, ¿te gusta el terror? Sí. ¿Sí? Sí. Porque la última creo que te va a gustar especialmente. Para no dormir. Sí, es correcto. Ahí te va. La penúltima historia que voy a contar el día de hoy es una historia que me impactó mucho. Es una historia que creo que lo dejo al criterio de cada quien qué fibras sensibles toca. Esta historia, digamos que duró mucho tiempo, pero
fue hasta que una persona ya tuvo una edad y una situación para expresar las cosas con confianza que de repente se dieron cuenta que venía viviendo algo totalmente paranormal desde el inicio de su vida. ¿Va? Que para él de cierta manera era normal. Resulta que esta persona, a la que llamaré Francisco, desde muy pequeño recuerda que él tiene de repente a las 500 sueños extraños. Extraños porque hay una persona que es exactamente igual a él, pero en mujer. Y esa persona que está ahí en esos sueños platica muy cómodo, muy a gusto con él. Y son sueños en los que el tiempo se siente diferente, que las sensaciones del cuerpo se siente diferente. Se siente como si no estuviera durmiendo, porque de hecho él tiene conciencia que está dormido, pero al mismo tiempo puede sentir las manos, los pies, puede leer cosas que estén por ahí. Es como si estuviera totalmente despierto. Y resulta que desde pequeño, esta otra persona, que es él en mujer, se transformó en una amiga de juegos y juegan en ese lugar que los escenarios cambian. Y conforme van pasando los años, él se acostumbra y desea tener ese tipo de sueños porque se la pasa muy bien. Después de cierta edad, no recuerda el cuándo, tiene muy presente que cuando él llegaba a estos sueños, ella lo estaba esperando y le decía: te extrañé mucho. Dice: gracias por estar aquí. De hecho, hoy te preparé algo especial. Y como moviendo una carpa le mostraba un mundo diferente. A veces juegos de niños, a veces videojuegos, a veces cosas que a él le gustaban. Comida, lugares que tenían agua porque le gustaban mucho las cosas que fueran con agua, pistolas con agua, regaderas, fuentes. Inclusive él recuerda mucho la vez que fue a la playa y se subió a un bote y fue algo que lo fascinó. Y esta otra persona le mostró un mundo en el cual podía estar en ese bote y era algo hermoso. Para él, conforme va creciendo, llega un momento en el que ya es inicios de edad adulta, esos sueños ya no son tan recurrentes. Pero lo recuerda con cierta ternura y de repente con cierto anhelo de que, ojalá. Otra vez. Exactamente. Pero ocurre algo extraño. Se da cuenta ya en esta edad que, oye, esa chica que está ahí, aparte de que se parece a mí, soy yo prácticamente, pero en mujer. Conforme han ido pasando los años, ella crece. O sea, yo la vi de niña, la vi de adolescente y la última vez que soñé, la vi de adulto igual que yo. Adulto, estamos hablando 20 años. Qué raro, se queda con esa idea. Qué raro. La próxima vez que esté en el sueño, le preguntaré. Cuando vuelve a soñar con ella, que pasó un muy buen tiempo, le dice: oye, antes de que empecemos y que platiquemos y todo, tengo ahora yo que preguntarte algo. Tú estás creciendo. Y le dice: sí. Es que, pues yo soy tu hermana, yo voy a crecer contigo. Dice: ¿cómo que eres mi hermana? Dice: yo no tengo hermana, soy hijo único. No, yo soy tu hermana. Dice: y estoy creciendo contigo. Dice: y yo te doy gracias porque aquí es donde tuve oportunidad de vivir. Y él dice: o sea, eres parte de mi imaginación. O no, yo soy tu hermana. Pregúntale a papá y a mamá. Dice: al día siguiente me levanté y les pregunté y resulta que yo tenía una hermana gemela que no nació. Que había muerto. En el momento que yo nací, ella se quedó. Dice: y eso jamás, nunca nadie lo había platicado en la familia. Dice: resulta que de alguna manera el alma, el espíritu de mi hermana se quedó como vinculado conmigo y de alguna manera, ella no vive en mi cuerpo ni nada que ver, pero en esos sueños tenemos un mundo en el que tenemos contacto y de cierta manera ella siente que vive ahí. Entonces. Wow, qué bonito. Está bien chulo. Y como ya llegamos a un lugar bonito y de sensación agradable, vamos a pasar a la historia que preparé para el final. Venga. Esa historia ocurrió en México. Ok. Una persona, no voy a decir el nombre, pero una persona se mudó a un departamento en un lugar que ya le habían dicho que era un lugar muy peligroso. No es peligroso en el sentido habitual, en el que digamos que
haya pandillas o violencia o robos. No. Es un lugar en el que hay mucha brujería y no de la buena. Negra, como le dicen. Sí. Muy, muy negativa. Y con personas, digamos, que ya se sabe que son muy maliciosas, que tienen historiales muy oscuros. Bueno, él se muda ahí porque hay una oferta de un departamento. Él sabe que ya le han dicho que ese lugar no es bueno, es muy conocido y no es bueno. Y una oferta ahí muy probablemente es un cebo para traer a alguien. Por situaciones de la vida, él dice, pues tengo que agarrar ese cebo, no tengo de otra, y se va a vivir. ¿Qué ocurre? Que estando ahí, pasan un par de semanas y está todo normal. Y él dice que bueno, son ideas que me hice. Conoce una chica de por ahí que no está metida en nada de estas cosas porque atiende una tienda convencional y empiezan a salir. Cuando cumple 3 meses de estar ahí, le invita a que se quede a su casa. Y empiezan a quedarse como pareja. Los dos duermen en una misma habitación. Y un día en la mañana ocurre algo extraño. Cuando él se levanta, en la entrada de su casa, hay como un tipo de rosario. Quiero que se queden con la imagen de cómo está formado propiamente el rosario. Puras cuentas. Y hay ciertas cuentas después de cada cuento que es una diferente. ¿Va? Pero no es propiamente un rosario. No hay una cruz ni hay ningún tipo de símbolo religioso. Parece un rosario. Es algo extraño, muy llamativo. Y él antes de que se dé cuenta ya lo tiene en la mano y se lo está metiendo al bolsillo. Y se le hace extraño porque saben dónde está, sabe que ese es un artículo raro y no debería tomarlo, pero no sabe por qué. Ya se lo está metiendo y de hecho antes de reparar en eso ya está en otra actividad. Se le olvidó. Va avanzando el día. En el día ha sido un día muy extraño. Como que está y como que no está. Como que presta atención en las cosas y como que se va. Muy raro. Cuando llega en la noche, sabe que tiene que platicar con su novia de algo, pero no se acuerda de qué y de repente hay un blackout. Acto seguido, ella está dormida y él está en la cama. Dice, ¿en qué momento llegué aquí? No me acuerdo de nada. O sea, recuerdo estar llegando a la casa del trabajo y nada, estoy aquí. Y de repente comienza a sentir algo extraño. Miedo, mucho miedo, mucho miedo. Miedo del miedo más profundo, del miedo que se empieza a volver incontrolable, del miedo que viene como desde las entrañas, que sientes que hay algo ahí que te está observando, que estás en peligro y no es algo razonable, el cuerpo está reaccionando a algo y comienza como paranoico a voltear a todas partes y de repente ve justo en la esquina del cuarto una sombra que empieza a avanzar lentamente, caminando como una persona, se empieza a acercar y nota que aunque tiene la forma de un humano, aunque se acerca a las rendijas de la ventana por donde entra la luz, esta cosa es totalmente oscura. No es una persona, no hay reflejos de piel ni de ropa de nada. Es una sombra en movimiento. La sombra se para justo enfrente de él, acerca su rostro al de él, voltea a la chica y entonces ve cómo se transforma en un tipo de humo, entra en ella e instantáneamente ella empieza a arquearse. Blackout. Está despierto al día siguiente. La chica está haciendo de desayunar y no vuelve a encontrar el rosario. Desde ese día, él dice que su chica ha estado teniendo comportamientos muy extraños, que la ha encontrado hablando sola, que en las noches él empieza a tener recurrentemente el sueño en el que ella está como prisionera en una habitación en la que está gritando. Se ha despertado en la madrugada y le escucha gritar. Ella no recuerda nada de estos momentos. Esto ocurrió hace no mucho tiempo y todo terminó finalmente en un exorcismo. Algo le dejaron en su casa que tenía algo que se fue con el eslabón débil, entre comillas, que era esta chica. Y bueno, Dani, con esta historia me despido. ¿Cómo te la pasaste? Bastante bien. De verdad, muy padre, muy contenta. Gracias por haber venido. Gracias por contarnos tus historias. Al contrario. ¿Dónde te puede seguir la familia nocturna?
Bueno. Me pueden buscar por todas las plataformas, ya sea Twitch, Twitter o Instagram como Dani Arce, Daany Arce, o también en Facebook como Daniela Arce Recuerdos Escritos o Daniela Arce Voice Over Talent. Muy bien. Recuerden a las gentes que están en las otras plataformas de podcast que aquí en YouTube van a estar todos los banners con los sitios en donde pueden encontrar a Daniela. Dani, gracias por haber venido, gracias por haber contado tus historias. Y a la querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste? Bastante bien. Bastante bien.